No me importa lo que diga la gente, 12.000 suscriptores es un gran logro. Si te preguntara cuántos conoces a los que puedes llamar amigos, tal vez dirías 8 o 9. La cantidad de personas que realmente se preocupan por lo que tienes que decir es probablemente aún menor. Yo, por otro lado, tengo miles de fans que siguen cada nuevo episodio con fervor y me elogian habitualmente en los comentarios. Empezó como un simple pasatiempo, y supongo que todavía lo es. Sin embargo, planeo dejar mi trabajo en Target tan pronto como el canal empiece a generar suficiente dinero. Empezó con videos de bromas, animales graciosos y tonterías con amigos. Cualquier cosa que pensara que podría atraer muchas visitas. No pensé que mi gran oportunidad sería el tembloroso metraje de GoPro de Joss y yo gateando por el parque de casas rodantes abandonado en las afueras de nuestra ciudad natal. Joss, por cierto, era el co-creador de mi canal. También era mi hermano, pero menos se diga de eso, mejor. Desde ese primer sabor del éxito, mi canal se dedicó a la exploración urbana. Joss y yo llevábamos nuestra furgoneta por todo el estado, invadiendo propiedades abandonadas, aunque a menudo privadas. Filmamos en hospitales antiguos, bloques de apartamentos, escuelas, ese tipo de cosas. Si no encontrábamos nada demasiado interesante, a veces volvíamos a grabar algunas escenas con un giro y añadíamos un elemento sobrenatural. Por segura que fuera esta fórmula, las cosas estaban empezando a volverse monótonas. Los últimos videos estaban obteniendo tal vez unos pocos cientos de vistas cada uno, y nos estábamos quedando sin lugares lo suficientemente interesantes para explorar. El problema era nuestro presupuesto, o la falta de él. Apenas podíamos permitirnos mascarillas respiratorias para combatir los constantes parches de moho negro que encontramos. Poder viajar a algunos de los lugares más impresionantes, incluso dentro del país, se sentía como un sueño lejano. Por eso, el correo electrónico me pareció un regalo del cielo. Estaba echando un vistazo rápido al correo basura, revisando si algo importante se había escapado antes de borrarlo todo. Fue entonces cuando lo vi. El nombre del tipo era un revoltijo de letras y números, al igual que su cuenta de Gmail. Lo que realmente me llamó la atención fue el asunto. Ubicación interesante. Hice clic en él, esperando encontrar otra sugerencia para un gran lugar para filmar, que luego resulta estar en Bulgaria o en algún otro país de Europa del Este. En cambio, el correo electrónico estaba compuesto por un pequeño mensaje para mí, seguido de un conjunto de coordenadas. Hola Al Explores, gran fanático del canal. He estado viéndote durante años y me encanta lo que haces. Quería compartir una ubicación contigo. Lo encontré recientemente. Dentro, más allá de la entrada de una cueva. De nuevo, me encanta tu canal. Por favor, sigue así. Tuve la impresión por el mensaje de que el inglés no era su lengua materna, lo cual no me dio muchas esperanzas. De todos modos, copié las coordenadas que incluyó y las pegué en Google Maps. El pin cayó a 5 millas de mi casa. Inmediatamente llamé a Joss y le dije que preparara sus cosas. Un día después, teníamos todo el equipo que pudimos reunir y una bolsa llena de provisiones. Principalmente sándwiches de pastrami y gatorade. Además de eso, teníamos una linterna, algo que parecía un botiquín de primeros auxilios, un trozo de cuerda, un trozo de tiza y una linterna de repuesto. Hasta ahora, nunca hemos usado la cuerda para nada, pero creo que ayuda con la imagen profesional. Fue durante el viaje al lugar que pensé que tal vez deberíamos haberlo revisado antes, solo para asegurarnos de que valiera la pena. Por otro lado, incluso si resultara ser un fiasco, no es como si hubiéramos desperdiciado dinero en gasolina a esta corta distancia. Condujimos hacia el bosque, y luego el camino de tierra se desvaneció, aparcamos y recogimos nuestras cosas. Ahora, conozco la zona. Pasé la mayor parte de mi infancia explorando estos bosques. Sabía que no había ninguna estructura abandonada en la zona, pero lo que sí sabía era que había cuevas por ahí. Mi madre me advirtió extensamente que nunca me acercara. Tallada en la cara inclinada de una pequeña colina estaba la oscura entrada a un sistema de cuevas. Siguiendo el mapa en mi teléfono, me tomó 20 minutos de caminata llegar desde el sendero hasta la entrada.
Lo primero que noté fue un montón de latas de cerveza arrugadas y botellas rotas. Temía que cada vez que el tesoro estuviera allí solo hubiera sido profanado, pero seguí adelante. ¿Sabes? Mamá nos dijo que nunca nos acercáramos a este lugar, dijo Joss abruptamente. Joss, le dije, apuntándole con la linterna a la cara, tienes 24 años, ¿qué te importa lo que diga mamá? No, no es eso. Es solo que, realmente no le gustaba que jugáramos aquí, ¿sabes? No creo que siquiera viéramos este lugar y ella ya nos estaba advirtiendo. Me agaché en la entrada y dirigí mi luz hacia las sombras. La cueva continuaba unos metros más y luego se detenía antes de llegar a algo interesante. Di unos pasos hacia adelante y vi que había una abertura delgada cerca de la parte trasera. Bingo. Agarré la bolsa y avancé. Creo que una amiga de la escuela de mamá desapareció aquí cuando era joven, le dije a Joss, incitándolo a entrar, por eso ella estaba tan paranoica. Joss me siguió con cautela más adentro. La abertura delgada era solo un poco más ancha que mi antebrazo. Era un paso estrecho, pero pensé que podría hacerlo. Apunté mi linterna hacia la abertura y vi que el suelo debajo parecía firme, y solo a unos 2 metros de profundidad. Ok Joss, empieza a grabar. Dije mientras sacaba la cuerda de mi bolsa. Le hice un nudo de Boy Scout al azar alrededor de mi cintura y lancé el otro extremo de la cuerda justo fuera de la toma. Yo sostuvo la pequeña cámara frente a él y me dio el visto bueno. Le guiñé un ojo a la cámara y tiré mi bolsa por la abertura. Joss dejó de grabar de inmediato. Espera, ¿realmente vas a bajar? Preguntó, genuinamente preocupado. Claro que sí. Y no dejes de grabar. Dije mientras lanzaba mis piernas hacia adelante y caía en la abertura. Un rasguño leve fue lo peor. Agarré mi bolsa y grité para que Joss bajara. Recogí mi linterna e iluminé el área a mi alrededor. Había caído en una pequeña cámara cavernosa. Podía escuchar el leve goteo de agua de las estalactitas y al borde de la cámara había un agujero, brutalmente abierto en la roca. Me acerqué mientras Joss comenzaba a deslizarse por la grieta. Hola Joss, creo que he encontrado algo, dije, proyectando el haz de mi luz por el túnel. Joss aterrizó de manera brusca, recogió su bolsa y equipo y caminó hacia mi lado. Con un suspiro, me siguió al túnel. Continuó durante unos metros antes de llevarnos a otra cámara. Repetimos nuestra maniobra de dejar caer primero los suministros antes de arrastrarnos nosotros mismos. Esta caverna estaba inclinada y desigual. Con solo una dirección a seguir, continuamos descendiendo hacia adelante. Desalentadoramente, llegamos a un callejón sin salida. Dejamos caer las bolsas de nuevo y nos miramos. Tal vez sea un fiasco. Joss sugirió. Ah, probablemente. Tenía grandes esperanzas, sin embargo. Dije mientras tomaba un sorbo de mi botella de agua y me apoyaba contra la pared. Sentí algo afilado clavarse en mi costado. ¿Qué demonios? Murmuré para mí mismo, dándome la vuelta. Apunté mi linterna hacia donde me había estado apoyando. Saliendo de la pared había un pomo de metal. Miré a Joss para asegurarme de que estaba grabando, luego volví a mirar el pomo. Era apenas perceptible, cubierto de óxido y sedimento. Lo intenté. Chirrió y chirrió contra algún mecanismo interno igualmente oxidado. Me eché atrás y observé cómo una gran sección rectangular de la pared se abría. Me volví hacia Joss, con una expresión de pura alegría en mi rostro mientras improvisaba un discurso para el video, entusiasmando nuestro descubrimiento. Hablé a la cámara mientras caminaba hacia el túnel de concreto uniforme e interminable que se encontraba al otro lado de la puerta. La puerta de metal, ya fuera intencionadamente o debido al mero paso del tiempo, estaba cubierta de sedimento que la hacía fusionarse con las paredes de la cueva. Al entrar en el pasillo, Joss se aseguró de dejar marcas de tiza en la pared. Con la mayoría de los edificios, nunca era demasiado difícil encontrar la salida de nuevo. Este lugar, sin embargo, se estaba convirtiendo en un verdadero laberinto. No me habría sorprendido si nos encontráramos con un minotauro. Era completamente oscuro, pura oscuridad excepto por los débiles haces de nuestras linternas.
Mi única preocupación era la calidad de la grabación mientras Joss y yo descendíamos más en el túnel. Se retorcía bruscamente, a la izquierda y a la derecha, pero nunca se dividía en más de un camino continuo. Las paredes estaban secas y grises. Aparte de alguna mancha ocasional, estaban completamente desnudas. Había dejado de hablar ahora, dejando que Joss me grabara mientras recorría el pasillo desde atrás. Después de unos minutos de caminar, giramos una esquina que terminaba en otra puerta. Una vez que llegó a ella, me di cuenta de que era exactamente la misma que la primera por la que habíamos pasado, solo que sin el evidente envejecimiento. Era de metal, robusto y cubierto de una gruesa capa de polvo. Parecía que no se había movido en una década. Dejé que yo se deslizara a mi lado, lo cual fue difícil en el espacio reducido, y se acercara a la puerta. Una vez que lo hizo, le dije que la abriera. Sin decir una palabra, lo hizo. Entramos en una pequeña habitación de azulejos blancos con cabezales de ducha oxidados alineados en las paredes. A través de otra puerta idéntica, entramos en lo que parecía un vestuario. Colgando a nuestro alrededor había monos y máscaras, todos hechos del mismo material parecido al caucho, todos de un color ámbar apagado. Joss me grabó mientras bajaba una de las máscaras cubiertas de polvo de la pared. Lo sostuve frente a mi cara y hice una referencia a un videojuego poco conocido. Antes de salir de la habitación, volví a colgar la máscara. Había un viejo lema de los exploradores urbanos: toma solo fotos, deja solo huellas. Lo seguí, la mayor parte del tiempo. Detrás de la siguiente puerta de hierro había una escalera que descendía aún más. Los escalones eran de concreto y estaban esparcidos con papeles que alguna vez estuvieron empapados, ahora completamente secos. Sostenía la linterna a la altura adecuada mientras bajábamos por ellas. La barandilla estaba oxidada y los tubos fluorescentes sobre nosotros estaban hechos añicos. Sentí el crujido del vidrio roto bajo mis botas mientras me acercaba al fondo. Las escaleras terminaban en un vestíbulo que no habría desentonado en una institución médica. Salí por dos puertas dobles que yacían en el suelo, cubiertas de escombros. Al iluminar a mi alrededor, vi que había 3 pasadizos diferentes que salían de esta sala principal. Joss estaba grabando las filas de asientos viejos y desgastados mientras yo caminaba hacia el mapa pintado en la pared lejana. Tenía un útil cuadrado naranja con "Estás aquí" escrito al lado. Con pintura blanca, delineaba el diseño de la estructura. Si era preciso, entonces este lugar era realmente enorme. Llamé a Joss. ¿Qué encontraste?, preguntó, posicionando la cámara. Creo que es un diagrama de este lugar. Le dije, mi dedo siguiendo los caminos del mapa. Joss hizo zoom cuando noté la clave de símbolos. Dispersas por el mapa había pequeñas denotaciones. Los emparejé con la clave, tratando de averiguar qué habitaciones estaban siendo mostradas. Cantina, casa de huéspedes, instalación recreativa, sala de asalto. Joss grabó más imágenes mientras yo leía la lista de funciones, que estaban impresas en un trozo de laminado desvanecido sujeto a un portapapeles colgante. Llegué al final y vi que estábamos en el primer piso de 9. Vaya, este lugar es enorme, murmuré. ¿Qué crees que es esto, de todos modos?, Joss preguntó. Me volví hacia él, pero miré directamente a la cámara cuando respondí. Bueno, por supuesto que no lo sabemos, pero mi mejor suposición sería algún tipo de instalación nuclear. Tal vez un búnker desactivado, algo por el estilo. ¿Sabes? El gobierno rara vez nos decía dónde construían estas cosas, así que no sería tan loco. Una vez que la escena se había agotado, tomé una foto del viejo mapa en mi teléfono y seguimos adelante. El lugar era una mina de oro absoluta. Era como una mezcla entre un silo de armas soviético y un viejo hospital. Dejamos marcas en los pasillos libertinos, para ayudar en el peor de los casos de perdernos. Me sentía más seguro ahora con un mapa, pero no podíamos arriesgarnos. Cada superficie estaba cubierta de polvo y mugre. Podía ver las partículas bailar y moverse dentro del haz de mi linterna. Mientras caminaba por estos pasillos abandonados, asomándome a cada habitación sin puerta cerrada, no podía creer que nadie más hubiera encontrado este lugar antes. Estaba emocionado.
Esto se sentía como el gran golpe que mi canal necesitaba, y yo se estaba grabando cada segundo de ello. La mayor parte del primer piso eran habitaciones llenas de camas apiladas. La casa de los trabajadores, donde los obreros habrían dormido y, me imagino, pasado la mayor parte de su tiempo. No pude evitar preguntarme qué estaban haciendo aquí abajo. Me senté al borde de una de las camas y saqué una caja cerrada de debajo. Era pesada y estaba hecha de un cuero sólido. Después de un rato de intentarlo, me di cuenta de que no podía abrirlo con pura fuerza bruta y lo pateé de vuelta debajo de la cama. Al ponerme de pie, me di cuenta de que cada cama tenía una caja similar con cerradura debajo. Probé con unos pocos más, todos con el mismo problema. Me encogí de hombros ante la cámara y salí de la habitación. Después de caminar por el primer piso unos minutos más, nos encontramos con otra escalera. Hice una señal a la cámara para que me siguiera mientras agarraba el deteriorado pasamanos de madera y descendía más adentro de la instalación. 2 giros después, las escaleras terminaron en un pasillo estrecho. Incontables puertas, la mayoría de ellas cerradas, estaban esparcidas a lo largo de las paredes. Intenté asomarme por las pequeñas ventanas de las puertas, siempre que las tuvieran, pero algo cubría cada una de ellas desde el otro lado. Este piso, el segundo piso, era un laberinto en todos los sentidos de la palabra. Joss me grabó tomando una docena de esquinas, a la izquierda, a la derecha, hasta que llegamos a otro pequeño vestíbulo. Me senté en una de las sillas en descomposición y me até el cordón del zapato. Me estremecí mientras una brisa fresca acariciaba mi cuello. A juzgar por la reacción de Joss, él sintió lo mismo. Miré a mi alrededor en busca de una rejilla de ventilación, pero no vi ninguna. Me levanté y seguí moviéndome. Empujamos a través de una serie de cortinas de plástico colgantes y, al otro lado, nos recibió otra puerta que conducía a otra escalera. Saqué mi teléfono para revisar la foto del mapa y me di cuenta de que solo mostraba el diseño del primer piso. Sonreí cuando me di cuenta de mi error y le hice una broma a la cámara sobre mi inteligencia, o la falta de ella. Volví a meter mi teléfono en el bolsillo y abrí la puerta. A mitad de esta escalera había un escritorio volcado y 2 sillas. Me agaché y abrí los pequeños cajones de los escritorios volcados. Unos pocos bolígrafos cayeron, nada de importancia. Salté sobre los obstáculos y luego le quité la cámara a Joss para que pudiera hacer lo mismo. Una vez que estuvimos al otro lado, me giré y pateé las puertas dobles con dramatismo, haciendo una referencia a una película mientras lo hacía. Había una puerta directamente a la izquierda de donde entramos. Lo ignoramos por ahora, en su lugar caminamos hasta el final del pasillo desairado. Había 2 puertas y un letrero con 2 flechas, una apuntando hacia los baños y la otra hacia un comedor. Bueno, tengo bastante hambre. Le dije a la cámara, frotándome el estómago. Me estremecí poco después y tomé nota mental para cortar eso. A través de las puertas batientes y hacia la cantina, nos recibió la sala más grande que habíamos visto hasta ahora. Debía tener el espacio del suelo de 1 o 2 campos de fútbol, y las filas de bancos se desdibujaban en una miraje cuanto más avanzábamos. Me gustaría recordarles en este punto que estábamos en una oscuridad total y absoluta, además de la luz que nuestras linternas de mano arrojaban. Mientras paseábamos por el pasillo, era un milagro que no tropezáramos con nada. Un pequeño destello llamó mi atención, y me senté en uno de los bancos de plástico azul gris estériles. Joss se puso a mi lado y grabó, de cerca, lo que me había atraído. Admito que pensé que era una moneda o tal vez un trozo de joyería. En su lugar, era un trozo de envoltura de papel de aluminio. Lo recogí y lo miré más de cerca. Era un paquete de chicles de sabor manzana, con un trozo restante. Si esto es lo que estaban comiendo aquí abajo, no es de extrañar que el lugar esté abandonado. Mira todos estos números, dije, levantando el envoltorio hacia la cámara. Me levanté y comenzamos a caminar hacia la cocina. Mientras lo hacíamos, seguía repitiendo el chiste que había hecho en mi cabeza, una y otra vez. Me di cuenta de que no tenía sentido, ya que la gente no come chicle, pero tampoco tenía ganas de volver a grabar nada. Seguimos avanzando hacia la cocina, y a medida que lo hacíamos, el olor empeoraba.
Una vez que saltamos el mostrador y realmente entramos en el área donde guardaban la comida que ya estaba podrida desde hace mucho tiempo, el olor se volvió insoportable. Josh se retiró, hundiendo la nariz en su codo. Perseveré lo suficiente como para asomarme al congelador. Su frío conservador se había desvanecido hace mucho tiempo, y la carne que alguna vez colgó allí ahora era un charco negro y rancio. Me atraganté y salí corriendo. Josh me grabó saltando el mostrador y empezamos a caminar de regreso a la puerta por la que entramos. Me detuve, notando algo colgado en uno de los pilares de concreto blanco. Era un calendario. Me acerqué a él y le hice señas a Josh para que hiciera lo mismo. Estaba dejado abierto en marzo, y cada día antes del 27 estaba marcado con una X roja. Lo giré hacia el frente y vi que era del año 2009. Tomamos muchas grabaciones de mi descubrimiento, y expuse mi teoría, en un tono más serio, de que este debió ser el momento en que el lugar quedó abandonado. Después de terminar de filmar, decidimos sentarnos en uno de los bancos y comer. Si te lo estás preguntando, comí un sándwich de pastrami y un Dr. Pepper. Satisfechos, salimos del salón. Tan pronto como entramos en el salón, giré a la izquierda. ¿No quieres grabar en los baños?, Josh preguntó, tirando de mi hombro. Estoy seguro de que habrá más en los niveles inferiores, podemos filmar en ellos. Quiero seguir avanzando, dije, y además, acabamos de comer. No quiero ir a mirar con asombro unos excrementos humanos fosilizados de hace una década. Josh se echó atrás, y llegamos a la puerta junto a la que habíamos entrado. Era otra escalera más que seguimos hasta el cuarto piso. Tan pronto como llegamos a ese piso, supe que habíamos dado en el clavo. Era como algunos de los hospitales abandonados que habíamos visto, pero en esteroides. Largas salas de un blanco médico estaban llenas de equipos oxidados y en descomposición. Los bisturíes y otras herramientas estaban esparcidos por todas partes. Un gotero sin pacientes se encontraba al final del primer pasillo como un fantasma. Hice que yo se concentrara en las sábanas ensangrentadas y arrugadas que bloqueaban una puerta mientras yo husmeaba en una de las habitaciones accesibles. Dentro había lo que parecía ser una silla de dentista, solo que tenía un gran trépano de hierro colgando del techo. Me sentí como un niño en una tienda de dulces mientras revisaba todos los armarios y cajones, encontrando docenas de archivos y aún más equipos cubiertos de telarañas. Entre la basura encontré un contenedor plateado del tamaño de una caja de pizza. Se abrió con un clic, y dentro encontré una pila de microfichas. Puede que haya nacido después del milenio, pero aún sabía lo que eran. No vi un lector de microfichas en la sala, así que volví a salir al pasillo. De repente, se me ocurrió lo que pensé que era una gran idea y sostuve el microfichero frente a mi cara. Sostuve mi linterna del otro lado y la apunté hacia mí. En lugar de iluminar las imágenes impresas, me quedé momentáneamente ciego. Me reí de mi propia estupidez y me apoyé contra una pared, frotándome los ojos. Entonces escuché a Josh llamarme. Seguí el sonido de su voz más allá de otra entrada de la escalera y alrededor de la curva del pasillo. Estaba de pie con su cámara frente a una gigantesca y obstructiva pila de tierra que había caído de una parte del techo colapsado. Al darme cuenta de que no había forma de pasar, volví sobre mis pasos y me dirigí hacia la puerta por la que habíamos entrado. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que no había otro pasillo aparte del que ya habíamos explorado, ni ninguna de las habitaciones desbloqueadas tenía una segunda puerta. Maldiciendo, volví a encontrarme con Josh. No hay otra forma de acceder al resto del piso, le dije, aunque él ya había llegado a la misma conclusión. Con un sentido de derrota, dejamos lo que había sido, con mucho, la sección más interesante y prometedora de la instalación y continuamos hacia el piso de la suciedad. No nos quedamos mucho tiempo. Obviamente, una tubería había estallado en algún lugar, y el suelo estaba cubierto por unos pocos centímetros de agua marrón y sucia. Intentamos abrirnos camino saltando de un panel de madera podrido a otro. Algunos se rompieron bajo nuestro peso, y para cuando llegamos a la puerta de salida, nuestros zapatos y calcetines estaban empapados. No es que estuviera prestando mucha atención, pero supuse que la mayoría de las habitaciones en esa sección se estaban utilizando para almacenamiento.
Abrimos rápidamente la puerta y la cerramos, dejando entrar solo un pequeño torrente de agua que nos acompañó por los escalones en forma de un rápido goteo. La habitación en la que entramos era prometedora, ya que tenía un toque médico similar al del cuarto piso. Casi giramos a la izquierda, cuando noté el símbolo en la puerta a nuestra derecha. Me acerqué, con mi camarógrafo justo detrás de mí, y vi que en la puerta había la silueta de un conejo, representada en pintura roja. Con una extraña sensación de inquietud, agarré el pomo de la puerta y entré de golpe en la siguiente habitación. Parecía una sala de interrogatorios. Desde donde estábamos, podíamos ver a través del espejo unidireccional. Había un largo escritorio de caoba cubierto de lo que parecía ser equipo de radio. Media docena de sillas giratorias nos rodeaban. Parecía la sala de control de producción de este estudio de televisión en el que hice una pasantía una vez. En la habitación vacía más allá del espejo había una silla. Sin escritorio, solo una silla solitaria frente a nosotros. Noté que no había ninguna puerta entre esta habitación y la habitación vacía, ni había ninguna puerta que condujera a la habitación vacía. Nos escabullimos y continuamos por la puerta de la izquierda. Jackpot, otra vez. Era casi una copia exacta del cuarto piso, excepto que, extrañamente, tenía alfombra. La delgada alfombra Burdeos estaba cubierta de polvo y desviaba mis ojos de las paredes, que de otro modo eran blancas. La primera habitación en la que entré, por suerte, tenía justo lo que estaba buscando. Una lupa. No exactamente un lector de microfichas, pero supongo que de todos modos no habría funcionado con electricidad. Saqué la tira arrugada de imágenes de mi bolsillo y la sostuve frente al microscopio, entregándole mi linterna a Joss. Las imágenes eran grotescas. Estaba sosteniendo 98 pequeñas imágenes de gemelos unidos, cada uno conectado por la cabeza. Las fotos fueron tomadas desde varios ángulos y, más cerca del final de las filas, varios niveles de descomposición. La última imagen de la diapositiva mostraba un intento fallido de separar a la pareja. Me atraganté y dejé caer el microfichero. ¿Qué es? Joss preguntó, atónito, mientras pasaba a su lado. Me siguió al pasillo donde me desplomé contra una pared y lentamente me deslicé hasta el suelo. Joss se cernía sobre mí. Deja de grabar, dije, y lo hizo. Se sentó a mi lado y me consoló, sin saber exactamente qué me había alterado tanto. En mi interior, sabía que no eran solo las fotos. Estaba empezando a dejar que la monótona esterilidad de este lugar me afectara. ¿Quieres dar la vuelta? Joss preguntó, creo que tenemos suficiente material. Sonreí. Está bien, quiero seguir adelante. Solo necesito un descanso. Dije. Asintió y me dio una palmadita en el hombro. Se levantó, dejando la grabadora junto a mí, y caminó hacia una de las habitaciones. Comencé a acariciar distraídamente la cicatriz a lo largo de mi abdomen, resultado de la operación poco profesional que me separó de Joss poco después de nacer. Joss salió de la habitación poco después, sosteniendo una carpeta de documentos descolorida. Ahora, nunca fui bueno en matemáticas, ni en la academia en general, pero podía reconocer el símbolo en la portada de la carpeta como el símbolo de pi, solo que al revés. ¿Lectura interesante?, pregunté con sinceridad. Joss no respondió y siguió mirando los documentos con atención. Antes de que pudiera decir algo más, comenzó a leer en voz alta. El sujeto Alep muestra signos de una realineación exitosa del lazo. Ha respondido correctamente a 42 de las 45 preguntas de la evaluación de CLE, mostrando poco malestar. Ha seguido desarrollando los pasatiempos e intereses de Tab desde el desmantelamiento de su hermano. El doctor, Redacted, ha informado contacto con Tab, aunque esto es una imposibilidad. Alep expresa conexión con el conejo rojo, lo que refuerza la evidencia de la reorientación del lazo. Me confundo cada vez más cuanto más lee Joss. ¿Qué significa todo eso? Finalmente le pregunté. ¿Quién sabe?, respondió Joss, hojeando los documentos restantes. Lo cierra y lee el mensaje estampado en la portada. Propiedad del grupo Conejo Rojo. Él dice, luego plantea su teoría. Mi apuesta sigue siendo cosas raras del gobierno.
Dios sabe lo que han estado haciendo a espaldas del público. Me levanto, sacudiendo las escamas del techo de mis pantalones. Le puse una mano en el hombro a Joss y lo miré a los ojos. Dios no tiene nada que ver con esto. Dije, y luego, en realidad, ¿te importa si hacemos todo esto de nuevo en video? Después de eso, caminamos por los oscuros pasillos con una nueva inquietud. No quería admitir que tenía miedo, pero tampoco podía imaginar que podría haber dentro de algunas de esas habitaciones. Algo más aterrador que cualquier hombre del saco, sin duda. La curiosidad del hombre. Dimos una vuelta y vimos a alguien. O al menos eso pensábamos, mientras nuestros corazones latían con fuerza. Fijando nuestras antorchas en él, vimos que era un traje. Al mirar más de cerca, vimos que estaba hecho de goma y cubierto de correas. Parecía un traje de sumisión, nos dimos cuenta, y estaba colgando del techo, con su cuello atrapado en una tira de luces rota. Espero que no se hayan cagado. Dije, mirando a la cámara por encima del hombro. Fui hacia el traje colgado y lo empujé. Se balanceaba de un lado a otro, chirriando mientras lo hacía. Cuanto más me acercaba, más me abrumaba el olor a vinagre. Me alejé de él y choqué con Joss, quien había dirigido su atención, y la de la cámara, hacia las marcas de quemaduras en la puerta a nuestra izquierda. Lo superamos y descendimos al 7º piso. Lo primero que vemos es un esqueleto. Tumbado, mirando al techo, había un esqueleto humano blanqueado, vestido con un traje gris coral. Mi hermano y yo nos asustamos de inmediato, y se me cayó la linterna, rompiéndose la bombilla. Joss me pasó la cámara y se acercó al aparente cuerpo. Se arrodilló junto a ella, extrañamente tranquilo, y luego se rió. Es de plástico, no te preocupes, dijo, sonriendo, probablemente un maniquí de laboratorio. Ahora en el papel de camarógrafo, grabé la interacción de mi hermano con el esqueleto falso. Agarró el cráneo, y con un poco de esfuerzo, se desprendió. Se levantó, citó a Shakespeare y luego lanzó el cráneo por el pasillo. Nos reímos y dejé la cámara a un lado. Yo sostenía la luz sobre mí mientras yo buscaba en mi bolso la linterna de repuesto. Lo encontré y seguimos adelante. La primera sala que entramos claramente solía ser una especie de quirófano. Pasamos junto a las filas de asientos de madera que estaban dispuestos como una pequeña área deportiva alrededor de una cama de hospital blanca cubierta de manchas. La habitación me dio mala espina, así que pasamos rápidamente junto a la cama y salimos por la puerta del otro lado. Entramos en otro pasillo idéntico. Al iluminar con mi luz, vi que había una silla de ruedas vieja y una intersección en T en un extremo del pasillo, y en el otro extremo había una puerta con la misma silueta roja de un conejo. Nos dirigimos hacia la puerta del conejo que, desafortunadamente, encontramos cerrada. Pateando trozos de concreto fuera del camino, nos volvimos para caminar por el pasillo. Llenamos el lugar con luz artificial y vimos, para nuestro horror, que la silla de ruedas había desaparecido. ¿Qué demonios? Joss dijo. Admitidamente, él lo notó primero. ¿Qué? Pregunté, preocupado, ¿qué pasa? ¿No había una silla de ruedas justo ahí hace un segundo? Él señaló. Me quedé quieto por un momento, reflexionando sobre su pregunta. Rápidamente me di cuenta de que tenía razón. Contra nuestro mejor juicio, nos acercamos tentativamente al final del pasillo. Joss me grabó mientras me acercaba sigilosamente a la intersección en T, y fue entonces cuando lo vi. A unos metros al final del pasillo estaba la silla de ruedas. Miré de reojo a la cámara mientras me deslizaba hacia ella. Estaba oxidado más allá de la reparación, y las ruedas parecían dobladas. Di un paso adelante y vi lo que estaba sobre el asiento. Me resulta difícil describirlo. Estaba cubierto con un material similar al del traje que habíamos visto colgado en el piso de arriba, solo que no tenía correas. O cualquier costura, para el caso. Era solo una caja negra con una esfera extraña descansando encima. La esfera tenía lo que parecía un embudo de metal incrustado en la parte frontal, solo que el tubo era un muñón, apenas 2 centímetros de largo. Colgando de él había un pequeño trozo de cuerda. Lo tomé en mi mano e intenté arrancarlo, pero seguía saliendo.
Me sentí como un niño tratando de tirar de un hilo suelto de su cardigan, solo para deshacerlo por completo. El hilo que se estaba sacando estaba manchado de negro y mojado. Josh vino y se puso a mi lado, grabando lo que estaba sucediendo. De repente, retiró la cámara y jadeó. Miré a mi alrededor, sin saber qué le había afectado. ¿Qué pasa, amigo?, pregunté. Eso es, tartamudeó, señalando la cosa desplomada en la silla de ruedas, un torso. Ante eso, miré de nuevo el objeto desplomado y lo estudié. Admitidamente, podía ver lo que quería decir. Sí, en cierto modo parecía una persona a la que le habían arrancado los brazos y las piernas, pero eso era imposible. Josh estaba a punto de hablar de nuevo cuando, de repente, sentí un dolor debilitante recorrer mi frente, luego todo mi cráneo. Me caí contra una pared cercana, una tubería expuesta se clavaba en mi espalda, pero ese dolor no era nada comparado con el zumbido en mi cerebro. Apreté los dientes con tanta fuerza que pensé que se romperían y miré a mi hermano desde detrás de mis manos, que arañaban mi cara. Por su reacción, pude darme cuenta de que él sentía lo mismo. Dejé caer mi linterna al suelo, y su haz iluminó a Josh. No podía ver su luz, ni la cosa en la silla de ruedas, que ahora estaba sumida en la oscuridad. El dolor alcanzó un pico tan insoportable que brevemente me pasaron por la mente pensamientos suicidas y luego, tan rápido como vino, se fue. Me tambaleé hacia Josh y lo ayudé a ponerse de pie. Nos abrazamos, todavía temblando y sudando, con lágrimas acumulándose en nuestros ojos. Mientras comenzábamos a recomponernos, escuchamos una voz. No de ningún lugar a nuestro alrededor, sino desde lo más profundo de nuestras propias mentes. Mi nombre es Dagas. Recogí mi antorcha y miré a mi alrededor. Su luz cayó sobre la figura sentada en la silla de ruedas. De repente, parecía mucho más humano. ¿Has visto a Ansus? Una voz metálica resonó en mi mente nuevamente. ¿Qué?, susurró Josh. Me di cuenta de que él también lo estaba escuchando. De repente, la silla de ruedas avanzó, como si la empujara una enfermera invisible. Ansus. La voz se repetía a medida que la silla de ruedas se acercaba. Ahora estaba seguro de que esa cosa era su fuente. Los nombres Ansus y Dagas se repetían en mi mente. Tenían una extraña familiaridad. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la microficha ahora arrugada. En la luz tenue vi lo que estaba escrito con pluma negra justo encima de las filas de imágenes: hermanos Ansus y Dagas, /diagonal postoperatorio. Miré hacia arriba a la cosa en la silla de ruedas y me di cuenta de que, de hecho, era humano. Extendí mi brazo y le entregué la microficha. Comenzó a flotar fuera de mi mano y a suspenderse frente a Dagas. Giró lentamente y luego cayó al suelo, liberado de su agarre mental. Como estaba completamente cubierto, no podría haberme dado cuenta de la rabia en la que entró cuando vio las fotos. Solo me di cuenta cuando Josh se arrodilló. Observé con terror cómo Josh, con lágrimas corriendo por sus mejillas, agarraba un gran trozo de concreto que se había desprendido de las paredes. Suplicó y rogó a Dagas mientras levantaba el bloque por encima de su propia cabeza y lo dejaba caer con fuerza. Me di cuenta de lo que estaba pasando y caí al lado de mi hermano. Le rodeé con mis brazos, tratando de que se detuviera, pero se movían con una fuerza que no era la suya. Los músculos estallaron y las venas reventaron mientras seguía golpeándose la cabeza con el bloque de piedra, una y otra vez. Caí hacia atrás y miré mientras la cabeza de Josh se convertía en pulpa. No había forma de que siguiera vivo, sin embargo, sus brazos seguían moviéndose. Siguió triturando su propio cráneo hasta convertirlo en una pulpa fina. Finalmente, bajó el trozo de concreto ahora rojo. Sus brazos volvieron a su lado, y no volvió a moverse. Tan pronto como escuché el chirrido de esa silla de ruedas acercándose a mí, salí corriendo. Gritando, la linterna en mi mano rebotaba arriba y abajo mientras corría. Esto distorsionó mi vista, y es probable que por eso no vi la malla de tubos y plástico frente a mí. Corrí directamente hacia él y se derrumbó bajo mis pies. Me lancé por el agujero y caí contra la dura roca del 8º piso. Caí sobre mi brazo y la linterna. Ambos estaban ahora rotos. En completa oscuridad, me levanté.
Apreté mi brazo roto y avancé cojeando, aún decidido a alejarme de Dagas. Me choqué contra una pared y me di cuenta de que tenía que calmarme y tener cuidado. Las siguientes, según mi mejor estimación, 4 horas las pasé gateando por el 8º piso en completa oscuridad. Estaba palpando las paredes, tratando de encontrar una puerta que llevara a unas escaleras que subieran. No tuve tanta suerte, aunque mis manos ahora estaban cortadas por arrastrarlas contra el entorno áspero. Otra hora en mi desesperada búsqueda, lo vi. Un pequeño punto rojo, justo delante de mí. Con cautela, puse un pie delante del otro y me dirigí hacia él. Me agaché y extendí la mano. Mi mano tocó la cámara de Josh, que aún estaba mojada con su sangre. Me eché atrás al darme cuenta de su implicación. Lo había dejado donde estaba, junto al cuerpo de mi hermano. ¿Cómo terminó aquí abajo? Las posibilidades me helaron hasta los huesos. Sin embargo, por necesidad, recogí la videocámara. Después de trastear un poco, logré activar el modo de visión nocturna. Lo sostuve frente a mi ojo y miré alrededor. Las paredes estaban cubiertas de pinturas de conejos rojos. Todo a mi alrededor, girando en un extraño mural. Había estado caminando entre ellos durante horas. El suelo estaba cubierto de trozos de tela y muebles rotos, lo que me había mantenido en una posición incómoda desde que caí aquí. Me deslicé sobre ellos mientras continuaba mi búsqueda de la puerta de la escalera, ahora en un mundo de verde granuloso y artificial. El siguiente pasillo en el que entré terminaba en una silla de ruedas. Entrecerré los ojos y vi que se movía hacia adelante. Era Dagas. Me giré y traté de correr, pero mi cuerpo exhausto no me lo permitió. Giré a la izquierda, luego a la derecha, cojeando por un pasillo que no creía haber recorrido antes. Me di cuenta demasiado tarde de que si la puerta al final del pasillo estaba cerrada, entonces estaba en un callejón sin salida. Me giré para ver a Dagas rodar alrededor del borde del pasillo, acorralándome. Me respaldé contra la puerta y giré el pomo. Giró, y me encontré con el 9º piso. Cientos, tal vez miles de cuerpos esqueléticos cubrían el suelo. En realidad, no había 9º piso. Cada instalación había sido arrancada, excepto los primeros escalones de la escalera, creando una gigantesca caverna de muerte. Se sentía como mirar al abismo más profundo del infierno. Con el puño apretado, me moví para mirar a Dagas. Estaba directamente frente a mí, la cuerda de su hocico comenzó a levantarse en el aire. No quería el mismo destino que yo. Di un paso atrás. Lo último que recordaba de ese día era caer. Me desperté un tiempo incalculable después. Me tomó un tiempo darme cuenta de que estaba tumbado en la hierba entre un montón de latas de cerveza. Estaba en medio del bosque, justo afuera de la entrada de la cueva. Estaba soleado, poco después del mediodía. Caminé y no dejé de caminar hasta llegar a la carretera. Había estado ausente durante 17 días. En ese tiempo, Josh y yo habíamos sido reportados como desaparecidos. La policía había llevado a cabo una búsqueda, pero no encontró nada. El día antes de que apareciera, se había cancelado. Mi familia estaba encantada de tenerme de vuelta, pero el dolor de perder a Josh era inconmensurable. Les conté a los policías lo que había pasado lo mejor que pude. No estoy seguro de cuánto de mi historia creyeron, pero me llevaron con ellos para encontrar la puerta en el fondo de las cuevas. Nunca lo hicieron. Después de eso, mi historia fue esencialmente desacreditada. Fue en ese momento cuando comencé a soñar con un conejo rojo. Bailaba a mi alrededor en un prado e intentaba llevarme al bosque. Nunca lo seguí. Una semana después, finalmente encontré algo de tiempo para mí. Me dejé caer en la cama de mi habitación de la infancia, ya que he estado quedándome con mis padres desde que regresé. Después de una siesta, me senté en la cama y me di cuenta de que no había abierto la bolsa que traje conmigo. Lo agarré, lo desabroché y vacié su contenido. Tenía algunas cosas que habíamos traído. Desafortunadamente, nunca encontraron mi cámara. Una última cosa cayó cuando le di un último sacudón. Un documento. Me di cuenta de que Josh debió haberlo metido ahí y no vivió lo suficiente para decírmelo. Se sentó y, durante las últimas horas, lo leyó de principio a fin.
El gobierno de los Estados Unidos sancionó todo esto. Han estado experimentando con víctimas de Craniopagus. Todavía no sé cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto, pero el fundador del grupo Conejo Rojo, Hans Klemme, fue traído a América desde Alemania en 1947. Estaban estudiando alguna forma de telequinesis o telepatía o algo así. Necesito escribir más, tengo que escribir más, pero acabo de mirar por la ventana y me di cuenta de que la misma furgoneta negra que estaba estacionada al otro lado de la calle esta mañana sigue allí. Por favor, Reddit, difundan el mensaje. Ya sea el hombre con el abrigo largo llamando a la puerta principal, o el dolor creciente que siento a lo largo de mi ahora extrañamente fresco y crudo cicatriz de separación. No creo que esté aquí por mucho más tiempo.